Damas y caballeros, sean bienvenidos. Buenas tardes, damas y caballeros, autoridades de la universidad, participantes de este tercer congreso de la FACIT 2022, los que nos acompañan bajo esta modalidad virtual, vía Zoom, y también aquellos participantes que están presenciales en el Salón Paraninfo de la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán. En el marco de la semana de la facultad celebramos la tercera edición del Congreso FACIT, que tiene como lema Nuevos Escenarios en la Educación. Sean todos y cada uno de ustedes bienvenidos. La Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, a través de la Facultad de Ciencia y Tecnología, les da la más cordial bienvenida a la presentación de la investigación Situación de la evaluación en la educación técnica profesional, una mirada desde la propuesta de evaluación de los aprendizajes del Acuerdo 281-CE 2020 en tiempos de pandemia. Esta será impartida por el profesor Nelson Izaguirre como el investigador principal. Y como coinvestigadores tenemos al profesor Mauricio Méndez, al profesor Julio Tinoco y al profesor Wilfredo Sauceda, que orgullosamente son de nuestra casa de estudio de la Universidad Pedagógica. Antes de dar inicio, le recordamos a cada uno de los que nos acompañan tener presentes estas indicaciones. Primero, que la ronda de preguntas y respuestas se harán al finalizar la actividad. Para aquellos participantes que están presencial, hay un equipo de decanes que los acompañarán para entregarles una hojita y un lápiz, donde podrán anotar sus dudas y comentarios que serán transmitidas al momento de finalizar al profesor. Para aquellos que nos acompañan de manera virtual, pueden hacer sus preguntas a través del chat de esta plataforma Zoom. Ahora, me digna leer algo sobre la hoja de vida de nuestro compañero, amigo y profesor Nelson Izaguirre Bonilla. Él es ingeniero industrial y también profesor de educación técnica industrial, con maestría en educación tecnológica con énfasis en la mecánica industrial. Actualmente es el jefe del laboratorio de materiales del Departamento de Educación Técnica Industrial y coordinador general académico del Instituto Técnico Luis Bográn. Él tiene 17 años de experiencia en nivel medio de educación técnica y 8 años a nivel superior en el Departamento de Educación Técnica Industrial. También tiene un sinnúmero de diplomas en los cuales voy a mencionar algunos para poder hacer mención del proceso de actualización que ha tenido el profesor. Él tiene diplomados en docencia universitaria y planeación estratégica, que la llevó en el Instituto Politécnico Superior de Colombia. También tuvo cursos de posgrado en educación virtual de la Universidad de Quilmes, Argentina. Llevó a cabo también un diplomado en docencia para la innovación del tercer ciclo de educación básica de la Universidad de Barcelona. El diplomado de docencia universitaria en ambientes virtuales en la SPAU, el centro afiliado de la Universidad de Harvard. Un diplomado en formación docente en enfoques de competencias. Esta se llevó a cabo aquí en nuestra alma mater, la Universidad Pedagógica. Y bueno, puedo continuar leyendo muchos de los procesos de formación y algo que ha tenido el profesor Nelson Izaguirre, en el cual me digna pues ser parte de este equipo de moderación para su trabajo de investigación. Sin más, le dejo la cámara y el micrófono, profesor Nelson Izaguirre. Un placer. Buenas tardes. Gracias, profesor Néstor, por la presentación. Agradecidos con el equipo organizador de este evento por el espacio que se nos ha brindado para poder compartir y socializar los avances que hemos tenido en este trabajo de investigación. Y recalco, los avances que hemos tenido en este trabajo de investigación, el cual se titula Situación de la evaluación en la educación técnica profesional
una mirada desde la propuesta de evaluación de los aprendizajes, el acuerdo 0281-SE-2020 en tiempos de pandemia, el cual hemos venido trabajando con un equipo de compañeros docentes del Departamento de Educación Técnica e Industrial, el cual está conformado por el profesor Mauricio Méndez como jefe del departamento, el profesor Julio Tinoco como secretario académico, el profesor Wilfredo Sauceda del área de electrónica y su servidor Delson Izaguirre como investigador principal. Haré un viaje rápido sobre los elementos que conforman esta presentación, haciendo una introducción a manera de ponerlos en contexto sobre lo que vamos a estar hablando, lo que hemos estado trabajando en este proceso investigativo, para luego enunciar el problema de investigación y también el por qué y el para qué, es decir, la justificación de esta investigación. Haré mención de manera textual de los objetivos que como equipo de investigación nos trazamos desde un inicio para poder avanzar y para poder desarrollar y obtener los resultados que hemos obtenido hasta el momento. Luego mencionaré sobre los elementos del marco metodológico que básicamente está conformado por el enfoque utilizado, el diseño, el tipo de estudio, el universo y la muestra que seleccionamos nosotros, la cual es por conveniencia para poder desarrollar este trabajo. Para luego hacer una escala un poco más prolongada en lo que es la presentación de los resultados, que básicamente es el tema de interés. Presentar los resultados que hemos obtenido hasta el momento, y digo hasta el momento porque la investigación no está finalizada, sí está a punto de finalizarse, pero estamos haciendo una triangulación y todavía cruce de información. Entonces, pero es importante poder presentar los avances y poder dar a conocer también lo que como departamento de educación técnica estamos desarrollando, lo cual es un aporte, considero, pues, para la universidad, para la sociedad, poder documentar lo que se está dando, lo que se ha dado en este momento disruptivo de pasar de la modalidad presencial a la modalidad virtual. Bien, comentarles que esta investigación ha sido patrocinada por los fondos FAI, los fondos de apoyo a la investigación de nuestra universidad, y se ha trabajado bajo la línea de investigación institucional, calidad y equidad de la educación en el área temática de evaluación, acreditación y certificación. Bueno, este trabajo es un intento de poder describir la situación y poder conocer, describir esa situación y las formas en cómo se ha desarrollado el proceso de evaluación de los aprendizajes en este tiempo de pandemia, sobre todo en el lapso donde hubo confinamiento, donde tanto docentes como estudiantes tuvieron que estar desde sus hogares desarrollando el proceso de enseñanza-aprendizaje y particularmente el tema de interés en este trabajo, el proceso de evaluación de los aprendizajes en la formación técnica profesional. Es decir, cómo se desarrolló, cómo se ha desarrollado el proceso de evaluación específicamente en los módulos de taller y laboratorio de los bachilleratos técnicos profesionales. Quiero ponerlos en contexto porque el tema de investigación hace referencia al acuerdo 0281-SE-2020. La Secretaría de Educación emitió este documento, este acuerdo, a mediados del 2020. Este acuerdo contiene los lineamientos de cómo se debió o debía desarrollarse el proceso de evaluación de los aprendizajes.
Es un acuerdo que comprende para la parte de la educación privada y la parte de la educación pública. Por eso hago mención del acuerdo 0281. Es un acuerdo que, como les digo, tiene los lineamientos generales que en teoría debieron regular, orientar el proceso de evaluación. Y eso es básicamente. Y con ello, toda la parte del problema de investigación. Ustedes y todos conocemos la situación generada por la pandemia del COVID-19, la que vino a transformar y a cambiar los métodos y las formas en las que normalmente nosotros desarrollábamos nuestro trabajo y en todas las áreas. Y la esfera educativa o los procesos dentro de la esfera educativa no han sido la excepción. Se han tenido que emitir lineamientos, parámetros, oficios ministeriales que permitan orientar y que permitan adaptar y ejecutar el currículo de evaluación para, sin afectar la calidad educativa y sin afectar el proceso de evaluación de los aprendizajes, lo cual resulta un poco complicado. ¿Por qué? Porque la evaluación, si bien es complicada desarrollarla de manera presencial, imaginemos lo que incurrió desarrollarlo de manera virtual, ese cambio ligero, drástico que se dio, en el cual los profesores, también los estudiantes, tuvieron que reorientar y redirigir los esfuerzos, las estrategias, los métodos. En ese sentido, consideré importante, pertinente, hacer mención de una cita para el enunciado del problema de investigación de este trabajo de Dávila 2020, el cual de manera parafraseada menciona que la enseñanza virtual se va a tornar de alguna manera reprochable para el mundo y la educación se va a ver afectada por la falta de contacto con sus pares y con sus docentes. La educación presencial, menciona Dávila, no es sustituible para el desarrollo de competencias y que la educación virtual nace solo por una necesidad obligatoria. Bastante profundo estas palabras de este autor. Yo retomo lo siguiente, donde hace mención que la educación presencial no es sustituible para el desarrollo de competencias. Retomo esa parte y lo resalto, lo remarco, porque ahí es precisamente donde estriba, donde yace el problema de investigación. Para desarrollar, para adquirir, para desarrollar, para fortalecer una competencia, lo cual se hace en los bachilleratos técnicos profesionales, se necesita que el estudiante pueda interactuar, que pueda manipular el equipo, las máquinas, las herramientas, los instrumentos, los materiales, cosa que con este momento de disrupción, con este momento de ruptura, llamémosle así, en el cual pasamos de la modalidad presencial a la modalidad virtual, se rompió ese formato. Entonces, ese problema es latente o fue latente. Quiero hacer un paréntesis y vincular lo que a continuación voy a decir con esta presentación. A lo interno del Departamento de Educación Técnica Industrial de nuestra universidad, hemos sido testigos nosotros del compromiso de los compañeros docentes de nuestro departamento, de las diferentes áreas de mecánica industrial, electrónica, electricidad, de madera, porque estamos convencidos de que requerimos de la presencialidad para poder desarrollar, para poder lograr que nuestros estudiantes adquieran las competencias. Que he podido ver a lo largo de este tiempo, donde los compañeros que imparten talleres, que imparten módulos, taller de laboratorio, han salido de la comodidad de sus casas y han venido aquí a la universidad, a los espacios físicos de nuestro departamento,
para poder impartir cátedra, lo cual yo lo resalto como un paréntesis, pero que tiene una vinculación también con el tema de entonces, igual reforzar este enunciado del problema, tal como lo menciona Lescano y Vilanova 2007, no solo es el hecho de adaptar problemas o modelos tradicionales de evaluación y transferirlos a entornos virtuales. Los cambios demandan de nosotros mayores esfuerzos y ese cambio de la presencialidad a la virtualidad, eso precisamente ha demandado. Entonces, no podíamos, o los docentes no podían hacer lo mismo en un entorno virtual que lo que se hacía obviamente en un entorno presencial. El porqué de esta investigación o para qué, cuál es la justificación de este trabajo. La evaluación, como les decía anteriormente, es un concepto polisémico para muchos expertos, pero con una variedad de significados. Pero dentro de esa pluralidad de significados, de definiciones, no debemos perder nosotros como profesores la esencia del concepto de evaluación. Y esa esencia es emitir un juicio de valor respecto al desempeño, respecto al rendimiento, respecto a los avances o a la adquisición de una competencia de los estudiantes. En ese sentido, se necesita de que nosotros podamos hacer redoblar esfuerzos y podamos adecuarnos a una nueva realidad. Y eso precisamente es lo que se hizo. En alguna conversación con algunos compañeros se mencionaba la importancia de investigar. Toda investigación tiene un propósito y esta no es la excepción. Imaginémonos que transcurren 10 años. Hubo un antes y un después en esta pandemia generada por el COVID-19. ¿Quién documentó? ¿Quién va a documentar lo que pasó en materia evaluativa en la formación técnica profesional después que pasen 5, 10, 15 años? ¿Cuál es la referencia? ¿Cuáles son las citas? ¿Cuál es el fundamento científico que se tiene? Entonces, somos nosotros los llamados a poder documentarnos y ahí es donde estriba la importancia, la justificación de poder documentar esta disrupción, de poder dejar un aporte, diría yo, para que en algún momento pueda servir de referencia para otros trabajos a futuro o para que ayude también a la toma de decisiones. Los objetivos que nos trazamos con los compañeros de equipo para poder avanzar y desarrollar esta investigación. Voy a leer de forma textual el objetivo general, analizar el proceso de evaluación de la educación técnica profesional a partir de los lineamientos de evaluación de los aprendizajes en tiempos de pandemia, contenidos en el acuerdo número 0281-SE-2020, para determinar el grado de pertinencia con el proceso evaluativo realizado por los docentes en módulos de taller y laboratorio en el tercer año de los bachilleratos técnicos profesionales en los institutos AEMO, los institutos bajo el programa de apoyo a la enseñanza media de nuestro país, eso es AEMO. Los objetivos específicos: identificar las condiciones en las que se desarrolló la evaluación de los aprendizajes virtuales en los institutos técnicos para lograr el cumplimiento del acuerdo ya mencionado. Un segundo objetivo específico: determinar las estrategias de evaluación de los aprendizajes implementadas por los docentes de los bachilleratos técnicos profesionales en módulos de taller y laboratorio de los colegios técnicos, considerando el acuerdo 0281. Por último, describir el estado del proceso de evaluación en la educación técnica profesional
como resultado de la aplicación del Acuerdo 0281 sobre evaluación de los aprendizajes en tiempos de... Sobre el marco metodológico, comentarles que el enfoque que utilizamos fue un enfoque mixto. ¿Por qué el enfoque mixto? Porque diseñamos instrumentos, una entrevista que fue aplicada a la parte directiva de los colegios técnicos, seleccionados bajo la muestra, los cuales ya los voy a mencionar, y 2 cuestionarios para recoger la parte cuantitativa que fueron aplicados a los profesores que imparten clases en la parte de taller y laboratorio, los bachilleratos técnicos profesionales. Tercer instrumento también para recoger información cuantitativa aplicado a los estudiantes. El diseño utilizado es no experimental, de triangulación concurrente. Esa etapa de triangular, de cruzar información, todavía es la que resta en este trabajo. El tipo de estudio es descriptivo. El universo son los colegios técnicos a nivel nacional, utilizados del personal directivo, docentes y estudiantes que tienen incidencia en esta investigación. Y la muestra, pues son colegios que son representativos por su trayectoria, un muestreo por conveniencia. Se seleccionaron alrededor de 9 colegios que están diseminados a lo largo y ancho del territorio nacional, en donde se entrevistaron 32 autoridades, llámense autoridades al director, subdirector, coordinadores de los talleres y algunos jefes de talleres también. Un total de 90 profesores que imparten clases en módulos de taller y laboratorio, y un total de 734 estudiantes. Por mencionarles algunos colegios dentro de esta muestra que son representativos por la experiencia, por la trayectoria que tienen en formar cuadros profesionales de educación técnica. Instituto Técnico Luis Bobrán, con más de 130 años de fundación, el Instituto Técnico Saúl Zelaya, el Instituto Técnico Honduras, en el oriente está el Instituto Técnico Alejandro Flores, en el sur el Instituto Técnico Vocacional, en el lado del norte está el Instituto Técnico Alemán, el ITLA, el Instituto Técnico Litoral Atlántico. En la zona central también Comayagua y La Paz, el Doroteo Varela y Rafael Pineda Ponce por mencionar. Bueno, vamos a la parte donde yo creo que es parte de interés, presentar los resultados. Como les decía, todavía no hacemos ese cruce o esa triangulación de información, pero voy a presentar los resultados de manera separada, la parte cualitativa y la parte cuantitativa. La parte cualitativa, como les decía, obtenida de la entrevista que se aplicó al personal directivo de estos colegios técnicos seleccionados, directores, subdirectores, coordinadores y jefes de taller, a quienes se les aplicó, se diseñó una entrevista y se les practicó esa entrevista, y de la cual se obtuvo, se construyó una tabla de categoría de análisis con subcategorías para poder hacer esa interpretación cualitativa de la percepción y la valoración que tenían los directores, los subdirectores, los coordinadores, jefes de taller sobre cómo se ha desarrollado, cómo se desarrolló el proceso de evaluación de los aprendizajes en sus colegios, realizado por sus docentes en el tiempo de confinamiento, en el tiempo donde, repito, el profesor estaba desde su casa, ¿de acuerdo? Y donde se necesitaba para suavizar, por ejemplo, el impacto de cambiar de lo presencial a lo virtual, en donde se necesitaba
de simuladores, de equipos, de tecnología, de recursos didácticos como software, como aplicaciones, repito, simuladores, para poder suavizar ese impacto de dejarlo presencial, que es lo pertinente, lo adecuado, lo indicado para desarrollar y para que nuestros estudiantes adquieran competencias. Entonces, esas categorías de análisis se resumen en la evaluación virtual como tal, el proceso desarrollado, las condiciones en las cuales se desarrolló ese proceso de evaluación, los lineamientos también de evaluación de los aprendizajes contenidos en el acuerdo 0281. Ligado a estos lineamientos, el aporte que de acuerdo a la percepción, a la valoración de las autoridades de los colegios, tuvo este documento, este acuerdo, y los elementos que contenía, obviamente. Luego, otra categoría en relación a la labor docente. Cómo percibían las autoridades, cómo percibían los subdirectores, los directores, los coordinadores, el trabajo que sus profesores estaban desarrollando. Esa percepción, la valoración que pudieron hacer. Finalmente, la importancia que tienen las áreas de capacitación docente, sobre todo en un momento tan tan trágico, diría yo, para la enseñanza y la formación técnica profesional, porque un criterio que yo he manejado y sostenido es que la educación se ve afectado en todas las áreas. Pero considero yo, y es una opinión muy personal, es que la educación técnica fue severamente afectada, porque de por sí nuestro sistema educativo es un sistema vulnerable, frágil, y esta pandemia vino a ponerlo al desnudo, vino a ponerlo en evidencia. Nosotros sabemos las condiciones también que imperan o que han persistido por muchas décadas en los institutos, colegios técnicos. De esa manera, entonces, sobre el proceso de evaluación virtual, las autoridades de estos colegios seleccionados en la muestra fueron, diría yo, que en términos generales, ellos percibieron que el proceso de evaluación virtual se desarrolló de manera válida y operativa. Cuando digo válida y operativa, recojo esas valoraciones de que no había otra forma de desarrollarla. Entonces había que acatar las disposiciones emitidas en el acuerdo y al no tener los recursos, pues había que hacer uso de lo que el docente tenía en ese momento, de lo que el estudiante también tenía o disponía en ese momento. Entonces, ellos consideraron de que el proceso se desarrolló de manera válida y fue operativo, aún con las condiciones que existían o que existen en los colegios, al interno de los colegios, para poder desarrollar un proceso de evaluación de manera virtual. Sobre las condiciones en las que se desarrolló este proceso de evaluación de los aprendizajes en módulos de taller y laboratorio de los bachilleratos técnicos profesionales, coincidieron de que dichas condiciones no fueron las más adecuadas. Es decir, que habían o existen diferentes factores, elementos que influyen o influyeron para evitar que tal vez hubiese una mejoría en el proceso de evaluación. Pero dadas las condiciones, tanto de los colegios como tal, a lo interno, de los profesores, y finalmente los docentes y los estudiantes son los involucrados directos en el proceso de evaluación, la valoración es que esas condiciones no fueron las mejores o las más adecuadas. Sobre el acuerdo específicamente,
Las autoridades de los centros educativos hicieron sus valoraciones de que debido a dichas condiciones es un acuerdo que se consideraba inaplicable. Inaplicable porque en su contenido era como muy general, muy amplio, y no tenía un abordaje específico, digamos en el caso nuestro, que es la formación técnica profesional. Entonces, ellos expresaron que no había claridad, y que por esas razones lo consideraban inaplicable. De igual manera, sobre el aporte de este acuerdo al proceso de evaluación de los aprendizajes, personal directivo percibió de que no fue significativo, no fue tan valioso, debido a que carece de fundamento didáctico pedagógico. Y al hablar del fundamento didáctico pedagógico, debo mencionar los aspectos que también, según ellos, debió incluir ese acuerdo. Y son me refiero a la parte de los recursos, de las estrategias didácticas, del equipo, de la tecnología que se debe o se debió utilizar o implementar para evaluar competencias, para desarrollar procesos de evaluación, módulos de taller y laboratorio de una manera virtual, lo cual eso no sucedió. El acuerdo no fue claro, no especificaba en detalle según las valoraciones del personal directivo de los colegios seleccionados. En cuanto a la variable o categoría de análisis referida a la labor docente, el personal directivo valoró de que en términos generales, aun y cuando no existían las mejores condiciones, o los docentes y los estudiantes no tenían las condiciones, las herramientas para poder llevar o realizar un proceso de evaluación de los aprendizajes justo, transparente, objetivo, apegado a la currícula, aún con todos estos elementos, ellos consideraron de que los docentes o sus profesores desarrollaron el mejor esfuerzo y que debido a las condiciones, pues esa labor no fue tan efectiva. Pero hicieron énfasis en que sus profesores, debido al compromiso con la educación técnica, ellos desarrollaron el mejor esfuerzo para poder llevar el proceso de evaluación virtual en la formación técnica profesional. Y por último, esta categoría de la parte cualitativa, referida a la capacitación docente, a las áreas de capacitación docente. Sabemos que la profesión docente es una labor noble, pero es desafiante, es retadora también, sobre todo en momentos donde existen cambios drásticos, como este que se dio de pasar de lo presencial a lo virtual. Y en ese sentido, el docente tuvo que redirigir o rediseñar las estrategias, los recursos, para poder enseñar, para poder lograr que sus estudiantes aprendieran, alcanzaran las competencias, para poder desarrollar el proceso de evaluación de los aprendizajes. Y en este sentido, Michael Fullan, 2002, señala de forma irónica que la educación del profesorado tiene el honor de ser al mismo tiempo el peor problema y la mejor solución de la educación. Así como puede ser un problema, así también lo es una solución. Eso depende del proceso de formación permanente, del proceso de actualización que nosotros como docentes podamos llevar. Y en ese sentido, las autoridades de estos colegios técnicos consideraron de que se debió también, de que es importante en la formación o la capacitación de su personal en aspectos, en áreas
como plataformas educativas, en la parte de el uso, la implementación de aplicaciones y de software libres, de simuladores, y también en el diseño o la creación de cuestionarios en línea. Yo creo que todos en algún momento tal vez fuimos sujetos a recibir alguna capacitación en este momento de ruptura que se dio, y nos vimos también obligados, las exigencias fueran esas, a que nosotros iniciáramos un proceso de capacitación en algunos aspectos que, de no haberse dado esta migración de lo presencial a lo virtual, quizás muchos no las hubieran recibido. Pero esto yo creo que deja muchas lecciones, deja también un aprendizaje, que la labor docente, dentro del desarrollo de la labor docente, debemos estar en constante formación y capacitación. Eso referente a la información obtenida de las autoridades de estos centros, de estos colegios técnicos. Luego, entonces, paso a compartir con ustedes algunos gráficos de la información cuantitativa que se recogió de las opiniones de los docentes involucrados en el proceso de evaluación de los aprendizajes, de los módulos de taller y laboratorio, de los bachilleratos técnicos profesionales, de manera virtual. Estos docentes que fueron parte de la muestra, ¿no? Un total de 90 profesores. En primera instancia se les consultó sobre el conocimiento, el grado de conocimiento sobre los lineamientos de evaluación de los aprendizajes que contenía el acuerdo emitido por la Secretaría de Educación. Y ahí podemos observar de que un 74% de los profesores encuestados opinaron que sí conocieron ese acuerdo, pero un 26% opinó no haberlo conocido, lo cual eso es prácticamente un poco más de un cuarto, de un cuarto total de profesores que opinó que no lo conocía. Y eso no es alentador, porque cuando, en este caso, la Secretaría de Educación, como máximo órgano rector de la educación en los 3 primeros niveles, emite y oficializa un documento, sobre todo un documento que orienta, que regula un proceso tan complicado y delicado como el de evaluar los aprendizajes, que en este caso un 26% no lo haya conocido, es preocupante. Sobre las condiciones en las cuales se desarrolló el proceso de evaluación de los aprendizajes de manera virtual, vemos que más de la mitad, un 57% del total de profesores encuestados, opinaron de que las condiciones eran medianamente adecuadas. Pero ojo, hay un 34% de que comentó de que las condiciones fueron inadecuadas. Más de un tercio del total de profesores. Unos 32 profesores más o menos del total de la muestra. Dijeron que las condiciones eran inadecuadas, y finalmente un 9% opinó de que las condiciones eran adecuadas. De repente, esta es una variable que así es, puede de que fluctúa o de que cambia. No todos los profesores ni todos los estudiantes tuvimos las mismas condiciones para desarrollar procesos de evaluación de manera virtual. Unos, debido a sus condiciones económicas, quizá tenían mejor equipo, pero algo característico de la población estudiantil que llega a estos colegios de formación técnica profesional es que son estudiantes de estratos sociales bajos.
sobre la evaluación, sobre el proceso de evaluación de los aprendizajes que desarrollaron los docentes en los módulos de taller y laboratorio. Los profesores, los docentes encuestados, la mitad de esos profesores, 45 docentes de 90, dijeron que la evaluación fue buena, pero un 44% opinó que ese proceso fue malo. Casi parejo, diría yo, casi parejo la opinión respecto a ese proceso que ellos mismos desarrollaron. Y sobre la modalidad, se les consultó sobre la modalidad para evaluar a sus estudiantes en los módulos de taller y laboratorio, cuál es la modalidad que según ellos o de acuerdo a la experiencia que ellos tienen es la mejor o sería la mejor. Y yo creo que en eso coincidieron, no creo, los resultados lo dicen, un 98% opinó de que estos procesos o este proceso para evaluar aprendizajes en clases o en módulos eminentemente prácticos, módulos de taller y laboratorio, la modalidad debe ser presencial. Bien, es cierto, existen recursos, existen estrategias de las cuales podemos hacer uso como un complemento para poder evaluar. Lo que se requiere realmente de estar presente en el taller, en el laboratorio. En eso coincidieron los profesores. Un 2% opinó que también se podía desarrollar de manera virtual. Se les consultó de igual manera sobre si ellos aplicaron pruebas o exámenes en línea. Un 92% de los profesores comentaron que sí aplicaron. Es importante hacer mención que la evaluación, como lo decía anteriormente, es un término, es un concepto un tanto complicado, porque de repente se maneja en algunas áreas, quizás algunos profesores, que evaluar es aplicar un examen. Con eso ya se desarrolla un proceso de evaluación. La evaluación va más allá. La evaluación es un proceso que tiene diferentes momentos, que tiene diferentes etapas. Y que la aplicación de un instrumento como un examen es un punto dentro de ese proceso, que no lo es todo. Pienso que en la medida que como docentes comprendamos eso, yo creo que la educación también puede tomar un rumbo diferente, a poder apreciar de que la evaluación es una experiencia de aprendizaje, de que el estudiante no se tiene que sentir presionado, no tiene que existir una presión así, porque va a ser sometido a una evaluación, y de que el examen, de que una prueba es una de diferentes o de una diversidad de estrategias, de formas o de instrumentos para poder evaluar. Esto lo menciono porque también se les consultaron sobre otras estrategias que los profesores hicieron uso para evaluar los aprendizajes en estos espacios prácticos de formación técnica. Y aquí también la pregunta sobre lo que yo les mencioné recientemente. ¿Qué opciones utilizaron o utilizó el profesor para aplicar un instrumento de evaluación? ¿Qué estrategia? Como había que hacerlo de manera virtual, entonces, ¿qué estrategias utilizaron ellos? Vemos que la mitad de los profesores de la muestra opinó que ellos pusieron sus exámenes, elaboraron un examen y lo hicieron disponible en una plataforma. Pero un 29%, casi un tercio del total de la muestra, opinó que ellos los exámenes los enviaban y los recibían por WhatsApp. Bastante, esa es la realidad, bastante fuerte, porque ¿cómo nosotros entonces decimos o podemos mencionar de que
la evaluación tal vez se desarrolló de manera justa, de manera objetiva o transparente, cuando debido a las condiciones, quizás las condiciones que imperaron o que todavía siguen imperando, pues, es lo que obligó a utilizar, en este caso, el WhatsApp. Y también un 9% opinó de que ellos convocaron a los estudiantes a las instalaciones de los centros educativos, aún en tiempo de confinamiento, si hubo gente que... Y otro porcentaje en menor escala utilizaron cuestionarios así en línea con instrumentos de evaluación, Google Form. Sobre las herramientas y plataformas tecnológicas utilizadas para evaluar los aprendizajes, los docentes con un 42% opinaron que utilizaron el WhatsApp, lo cual va en consonancia, en armonía con el gráfico anterior. Un 27% utilizó Google Meet, un 23% utilizó Classroom y solo un 8% la plataforma. Sobre las estrategias, las técnicas o las estrategias que utilizaron los profesores para evaluar los aprendizajes en módulos de taller y laboratorio, se aplicó una escala de 4 puntos, siendo 1 la estrategia menos utilizada y 4 la más utilizada. Podemos ver la barra de color azul indica lo que la estrategia menos utilizada fue a través de los portafolios digitales, los cuales se consideran una estrategia o una forma de poder evaluar también los aprendizajes, al menos de los contenidos teóricos. Y en este caso, lo más utilizado fue estrategias como los mapas conceptuales, los cuestionarios, con investigaciones bibliográficas, ensayos y otros recursos. Se utilizó también en menor escala la evaluación del desempeño, es decir, in situ, en el taller, en el laboratorio, y los exámenes y pruebas. Sobre la pertinencia y aplicabilidad de este acuerdo, los profesores en su mayoría dijeron que no era pertinente o no fue pertinente. No tenía ningún grado de aplicabilidad del acuerdo 0281 sobre las estrategias y técnicas de los recursos didácticos. Solo un 23% opinó que sí fue pertinente y tenía aplicabilidad, dadas las condiciones que nos trajo esta pandemia. En lo que se refiere a la claridad del acuerdo sobre la forma de cómo se debían evaluar los aprendizajes en estos espacios de taller y laboratorio, también la mayoría de los profesores, un 80%, opinaron de que no había ninguna claridad. Y en eso, esa triangulación o ese cruce que todavía no hacemos, eso va en consonancia con lo que expresaron también las autoridades, si lo recuerdan, que también ellos dijeron que era un acuerdo inaplicable por las condiciones y que no detallaba también la forma cómo se debía evaluar los aprendizajes en la parte de la educación técnica profesional. La efectividad del proceso de evaluación de los aprendizajes virtuales, un 60% lo consideró que fue poco efectivo, consideró que fue poco efectivo el proceso de evaluación. Un 32%, casi un tercio del total, opinó que fue muy efectivo, pero hubo un 7% también de que dijo de que el proceso fue bastante efectivo. Bien, rápidamente también sobre la parte de los resultados de los estudiantes. Esto para poder reforzar, para poder acuñar también la información recogida por parte de las autoridades y de los profesores. Decidimos también que era importante consultarles a los estudiantes de los bachilleratos técnicos profesionales, porque ellos fueron a quienes se les practicó las diferentes formas de evaluación, o quienes fueron sometidos
a este proceso de evaluación virtual. Y se les consultó en qué modalidad se debían evaluar los aprendizajes en los espacios eminentemente prácticos de taller y laboratorio. Y de igual manera fueron tajantes, fueron contundentes al opinar de que la modalidad presencial es la más indicada para evaluar aprendizajes, contenidos prácticos, la parte del saber hacer o la parte procedimental. Sin embargo, un 8% opinó de que se podían también desarrollar de manera virtual. Se les consultó a los estudiantes sobre la disponibilidad de un dispositivo para desarrollar el proceso de aprendizaje de manera virtual. Hago énfasis de que dentro del proceso de aprendizaje obviamente también están esas experiencias de aprendizaje, ese proceso de evaluación de los aprendizajes. No está aislado, no está desvinculado. En ese sentido, los estudiantes opinaron que sí contaban, que sí tuvieron acceso a un dispositivo para poder desarrollar el proceso de aprendizaje, un 92%. El resto dijo que no tenía, que no contaba con un dispositivo. ¿Qué tipo de dispositivo tenía a la mano el estudiante para poder desarrollar el proceso de evaluación, el proceso de aprendizaje? Esto también es muy importante, la información que se recogió, porque lo más indicado pues son las laptops o las computadoras de escritorio. Sin embargo, aquí se les preguntó qué tipo de dispositivos. Dentro de las opciones estaban el celular, computadoras, tabletas, y un 70% de los estudiantes, un 70% de 734 estudiantes de la muestra, opinaron de que el dispositivo de que ellos disponían era o fue un celular, lo cual no creo que no es lo mejor, no creo que no es el mejor dispositivo para poder desarrollar o poder llevar a cabo un proceso de enseñanza, aprendizaje, por la incomodidad y por diversos factores. Pero un 22% opinó que tenían acceso, que tenían disponible una computadora para llevar a cabo ese proceso, y un 6% tenían una tableta. En cuanto al acceso a Internet de los estudiantes para poder conectarse y poder llevar a cabo este proceso, un 64% tenía acceso a través de Wi-Fi, y un 36% lo hacía a través de datos móviles. Pagaban una recarga, se conectaban, y bueno, me imagino que esperaban a que se venciera o caducara también la capacidad de navegación para navegar. Y se les consultó también sobre el proceso de evaluación virtual que esos profesores practicaron en los módulos de taller y laboratorio. Los estudiantes opinaron de que un 34% opinó que ese proceso fue excelente. Un 27% opinó que fue muy bueno. Un 33% opinó que fue bueno el proceso que sus profesores les practicaron respecto a la evaluación de los aprendizajes, y solo un 6% dijo que el proceso fue malo. Esto se puede asociar a la variable de que ellos estaban desde sus casas y tenían acceso a diferentes recursos, lo cual no es lo mismo, ¿no? Una diferencia marcada, porque el estudiante dentro del taller, dentro del laboratorio, tiene que desarrollar la práctica siguiendo el procedimiento, siguiendo normas de higiene, seguridad, siguiendo el procedimiento técnico, matemático que el profesor le enseñó, ¿no? Y de repente el instrumento o la estrategia que el profesor utilizó les pareció bastante cómodo, y ellos tenían, como les menciono, tenían a disponibilidad también el acceso a poder consultar en otras fuentes, lo cual dentro de esta
espacios de laboratorio, taller, pues ellos tienen que desarrollar esas competencias con lo que el profesor les enseñó, con las herramientas que su profesor les puso para poder hacerlo. Y sobre los recursos o las herramientas utilizadas por los profesores para evaluar los aprendizajes, los estudiantes en un 76% opinaron que los profesores utilizaron plataformas digitales para evaluarle los aprendizajes en espacios de taller y laboratorio, que solo un 12% de esos estudiantes opinó de que sus profesores utilizaron simuladores. El uso de simuladores en la parte de evaluación de los aprendizajes, de contenidos prácticos, procedimentales, es fundamental. Pienso de que si la mayoría de los estudiantes de los diferentes bachilleratos técnicos profesionales hubiesen tenido disponible o a la mano simuladores, software o aplicaciones referidas al contenido de la malla curricular, entonces el impacto de repente se hubiera reducido. Siempre iba a ser notable, pero quizás se hubiera reducido. Y un 12%, como les mencionaba, opinó que sus profesores usaron simuladores, un 7% utilizaron otro software libre. En esto yo quiero igual hacer un paréntesis. Yo creo que las decisiones que se tomaron a lo interno de la Secretaría de Educación no fueron tan contundentes, fueron un poco como retrasadas, porque sí soy testigo de que hubo compañeros que trabajaron en equipos, mesas de trabajo, elaborando cuadernos de trabajo, así le llamaron, en las diferentes áreas de formación técnica, en refrigeración, en electrónica, electricidad. Pero al final de cuentas, estos cuadernos de trabajo que al menos contribuían en la parte del contenido teórico de los módulos de taller y laboratorio tampoco fueron implementados. Y también supe de algunas reuniones en las cuales yo estuve presente en una de ellas, en las cuales se mencionó también de que se iba a adquirir equipo, sobre todo simuladores, que se estaban haciendo las negociaciones con gente de Colombia, lo cual todo eso no quedó en nada realmente. Y bueno, se siguió desarrollando el proceso de evaluación tal como los resultados que he presentado. Sobre las formas o las estrategias de evaluación que utilizadas por los profesores, los estudiantes opinaron que en un 44% los profesores hicieron uso de pruebas o exámenes escritos enviados por WhatsApp. Esto también está en consonancia con alguna información que ya les presenté en gráficos anteriores. Un 40% de esos estudiantes, de los 734 estudiantes, opinaron que igual los profesores elaboraron cuestionarios en línea, a través de Google Forms, cuestionarios digitales. Un 9% utilizó, supongo, en la parte teórica, algunas otras estrategias como foros de debate y participación a través de una plataforma. Los convocaba de manera sincrónica, se conectaban y podían debatir, podían discutir de la temática o el tema que estaba planificado para ese tema. Sobre la caracterización de las actividades de aprendizaje que los docentes asignaron, los estudiantes opinaron que en un 35% esas actividades de aprendizaje asignadas por sus profesores se caracterizaban por ser flexibles respecto al tiempo,
En cuanto a decir que no había una rigidez, una manera estricta de decir si no lo mandan hoy, ya está fuera de evaluarlo, del proceso de evaluación. Entonces hubo flexibilidad, opinaron los estudiantes en esas actividades, un 28% también opinó de que las actividades que sus profesores les asignaban eran de manera individual. Yo quiero mencionar que dentro de la revisión de la bibliografía, de la literatura, que ha servido como marco teórico de esa investigación, algo característico de las actividades que se deben diseñar o las actividades que se deben proponer a los estudiantes en entornos virtuales de aprendizaje, algo característico es que deben ser actividades colaborativas, no actividades individuales. Colaborativas para vencer esa barrera de la virtualidad, para poder acercar y poder aproximar a los estudiantes, que ellos interactúen entre ellos. La interacción entre los estudiantes también es algo positivo, ellos construyen también sus propios aprendizajes. Otra característica es que esas actividades deben tener retroalimentación, pero si no había retroalimentación, las actividades, los estudiantes podían desarrollarlas, podían hacerlas, pero el profesor debía compartir qué estuvo bien, qué no estuvo bien, qué debieron mejorar, es decir, interactuar con ellos también a través de un proceso de retroalimentación. Y hago mención de eso porque solo un 14% de los estudiantes opinó de que esas actividades que sus profesores les asignaban eran retroalimentadas. Y otro 14% opinó de que las actividades eran individuales, donde, como les mencionaba, pues la revisión bibliográfica hace mención de que algo característico de estas actividades es que deben ser colaborativas, deben ser cooperativas, para que ellos puedan interactuar y puedan construir también su propio conocimiento. Sobre la efectividad que tuvieron las evaluaciones virtuales que ellos desarrollaron, un 44% opinó que fueron poco efectivas, pero otro 43%, casi el porcentaje casi igual, opinó que fueron muy efectivos. Repito, esto pudiera estar asociado a la disponibilidad o al acceso a la información o al equipo, a la tecnología, diversos factores. Solo un 9% del total de estudiantes de la muestra dijeron que fueron bastante efectivas, que este proceso fue bastante efectivo. Sobre la estrategia de evaluación virtual que utilizó los profesores, de manera general, los estudiantes opinaron que estaban satisfechos. En un 63% se sintieron satisfechos con las estrategias que sus profesores. Es decir, que más de la mitad no se quejó, no se quejaba por la estrategia utilizada por los profesores. Un 26% sí comentó sentirse insatisfecho con la estrategia utilizada por sus profesores. Solo un 11% definitivamente dijeron no estar de acuerdo o estar insatisfechos con esas estrategias que sus profesores utilizaron para evaluar los aprendizajes en esos espacios de taller y laboratorio. Bien, gracias por la atención y por su paciencia. Quedo atento, profesor Néstor, si hay algún comentario, alguna interrogante de parte de la audiencia. Sí, gracias, profesor Nelson. Si tenemos algunos comentarios y preguntas, vamos a dar espacio para las preguntas ahora. Una de las preguntas es la selección de la muestra de estudio que ustedes definieron. ¿Cuál fue el mecanismo o por qué fue esta selección de esta muestra que tomaron para la investigación? Gracias. Muy buena pregunta. Porque
es importante saber, pues, si la muestra fue intencionada, ¿por qué? Y como les decía, hay instituciones en todo el territorio nacional, instituciones formadoras en educación técnica profesional, pero dentro de ese listado de instituciones, de colegios técnicos, existen instituciones con mayor recorrido, con mayor experiencia, expertise en la formación técnica profesional, y lo que se hizo fue seleccionar esos institutos que les mencioné y que están diseminados en todo el territorio nacional y que son representativos y que también fueron beneficiados por el proyecto PRAEMO, el proyecto de apoyo a la educación media de Honduras, y que en teoría también reúnen mejores condiciones que el resto de colegios. Debido a eso, ese muestreo por conveniencia se efectuó. Bien, muchas gracias, muchas gracias. Bueno, otra de las preguntas fue relacionado a estos instrumentos que ustedes elaboraron, y en este tiempo tan difícil en el proceso de comunicación y traslado a los lugares, los centros educativos, y mencionan qué desafíos se enfrentaron ustedes al momento de la recolección de la información, esta aplicación de estos instrumentos, ¿verdad? ¿Cuál fue el, el espacio o el momento en donde ustedes sintieron que era lo más difícil de poder llevar a cabo en este momento de recolección de información? Bueno, tal como mencionaba al inicio, eh, todo cambió. Todo cambió porque la forma en cómo se recogía la información de repente, no es que antes no se hacía, antes de la pandemia no es que no se aplicaban estos recursos o estas estrategias para recabar información, para recolectar información respecto a una investigación, claro que se hacían, pero que tal vez en menor medida o menor escala, pero esto se acentuó más. El recurso, debido al confinamiento y debido al encierro, a las condiciones, había que diseñar estos cuestionarios, estas entrevistas de forma digital, de forma virtual también, y a lo cual esto vuelve el proceso un poco más engorroso, debido a que hay que tener paciencia y hay que tener disponibilidad también de tiempo para poder estar buscando, en este caso, a las autoridades que lo puedan atender, de que también los docentes tengan la disponibilidad y la anuencia de poder llenar un formulario en línea, de que los estudiantes también tengan una actitud que sea favorable para poder arrojar esta información. Sin embargo, consideramos que los instrumentos, la entrevista y los cuestionarios aplicados tuvieron resultados, y producto de ello, pues, son los resultados y estos avances que hasta el momento hemos tenido y que esperamos reforzarlos con esta triangulación de información, con este cruce de información, que precisamente en eso estamos ahora como equipo trabajando. Muchas gracias. Tenemos otra pregunta. Preguntan sobre el impacto que tiene esta investigación. Estamos viendo ahí un sinnúmero de movimientos en el chat porque de alguna u otra manera nadie está hablando de esto, ¿verdad? Y la verdad es que es interesante poder ver la reacción de nuestros estudiantes, de nuestros egresados. Y la pregunta va relacionada con esto. ¿Qué impacto usted considera que tendrá este estudio ahora que nosotros hemos incorporado a la presencialidad, a la disque normalidad, ¿verdad? En estos procesos de evaluación que antes, ¿verdad?, eran de manera presencial, ahora pasan también este momento que eran virtual. ¿Cómo lo considera usted que sea el impacto en este estudio que ha hecho ustedes? Bueno, yo creo, tal como lo mencionaba en la parte de la importancia que consideramos nosotros como equipo, de lo que mencioné en la justificación, toda investigación tiene un propósito. Esta no es la excepción. Consideramos de que va a dejar huella, de que estamos también contribuyendo de manera significativa, porque
como lo decía usted, profesor Néstor, es necesario que nosotros indaguemos, es necesario que nosotros busquemos soluciones a los problemas que tenemos a lo interno de las instituciones formadoras de educación técnica profesional y que podamos darles, tal vez no darles soluciones, pero al menos descubrir dónde están las fallas, dónde están los problemas y de esa manera documentarlo y tener a mano eso, tener referencias, tener documentados los problemas y las soluciones para que en un momento las autoridades, que en todo caso son las que toman las decisiones, puedan hacer algo y puedan tomar de referencia la información que se recolectó, las conclusiones o las recomendaciones que se puedan hacer. Entonces, en ese sentido, considero que sí, el trabajo puede, debe tener o tendrá un impacto significativo desde el mismo momento de que estamos mencionando, pues, y estamos documentando lo que ha pasado en materia evaluativa en este tiempo de confinamiento. Repito, yo pienso de que los eventos importantes, trascendentes en materia educativa debemos documentarlos y eso precisamente también nosotros lo estamos haciendo, arrojando información que consideramos puede ser importante. Muchas gracias. Bueno, y considerando que sí, la investigación tiene una gran relevancia porque es directamente en nuestro contexto de trabajo, directamente en nuestro contexto nacional, ¿verdad? Esta toma de decisiones de la Secretaría y esta parte del confinamiento. Y lógicamente va a dejar secuelas. Muchos de los comentarios, ¿verdad? Que son muchas felicitaciones, algunos puntos de vista, ¿verdad? Como y los padres de familia y qué pasa con los resultados fuera de las ciudades. Cuestiones como estas, yo creo que esta investigación va a dar pie a otras muchas investigaciones que podemos ir viendo a lo largo de estos próximos años, que sería como las secuelas que nos dejan este proceso de pandemia y estos procesos de evaluación que se tomaron como pilares para poder llevar a cabo los aprendizajes. Y como bien es cierto, ¿verdad? La educación técnica tiene una particularidad, ¿verdad? Aprendemos haciendo, aun y cuando en muchos institutos no hay el equipamiento, ¿verdad? Hacemos una labor heroica, ¿verdad? Al momento de llevar a cabo estas prácticas a nuestros centros educativos. Creo que este trabajo de investigación, ¿verdad? Arroja muchísima información por la que muchos de los compañeros que están aquí en el presentes están pidiendo el artículo, profesor Nelson. Este artículo, esta información, ¿verdad? Que lo va a llevar a cabo de repente un poco más de trabajo, de elaborarlo, ¿verdad? Pero le están solicitando la información, ¿verdad? Del artículo de esta investigación. Creo que es una invitación, ¿verdad? Para el equipo, ¿verdad? El profesor Mauricio, que nos acompaña, el profesor Julio Tinoco, el profesor Wilfredo, que está allá en el Paraninfo, ¿verdad? Y usted como investigador principal, pues llevar a cabo esta información, ¿verdad? A las diferentes áreas de importancia en nuestro país. Pues sin más, pues agradecerle, ¿verdad? Todo este espacio que nos ha brindado, toda esta información que nos ha dado, ¿verdad? Y es importantísimo que lo tomemos en cuenta como uno de los valores agregados que puede dar el Departamento de Educación Técnica Industrial. Y la facultad, pues, está muy agradecida, por eso vamos a entregarle este diploma. Es un diploma de agradecimiento de parte de la universidad y de parte de la facultad que dice así: la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán otorga el presente diploma de agradecimiento a Nelson Javier Izaguirre Unía por su colaboración al desarrollo a la investigación. Situación de la evaluación en la educación técnica profesional, una mirada desde la propuesta de evaluación de los aprendizajes del acuerdo 20281 de la Secretaría de Educación 2020 en tiempos de pandemia, en el tercer Congreso de la Facultad de Ciencia y Tecnología FACIT, los nuevos escenarios de la educación, llevado a cabo del 12 al 14 de octubre del presente. Firma Magíster Bartolomé Chinchilla, que es el vicerrector académico, y el Magíster Carlos Aguilar, el decano de la Facultad de Ciencia y Tecnología.
se lo haremos llegar, ¿verdad? A su correo y de manera física también se lo haremos llegar a sus oficinas. Muy agradecidos de antemano, pues decirle a cada uno de los que están compartiendo con nosotros estos espacios, tanto virtuales como presenciales, que sigamos, ¿verdad? En este proceso de investigación, de indagación, de pesquisa, ¿verdad? Y de buscar los resultados, o por lo menos los espacios de discusión como estos que nos ha brindado el profesor Nelson y su equipo, para poder tomar decisiones. Queremos ser un poco la luz o el faro en que los políticos puedan tomar decisiones acertadas para nuestra área de estudio de educación técnica industrial. Sin más decirle, pues que se mantengan informados en las diferentes actividades que hay del Congreso. Ahora a las 6 hay un sinnúmero de talleres y minicursos que pueden ustedes participar. Gracias, profesor Nelson. Gracias, equipo de investigación, profesor Mauricio, profesor Julio y profesor Wilfredo. Gracias, buenas tardes. Mucho gusto.